Hola, ¿cómo estás? Yo soy Laura Cinder y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo yo pinto este tipo de flores en acuarela. Voy a utilizar mi paquete de pinceles de acuarela, que te lo voy a dejar abajo en la descripción si quieres comprarlo, y también tienes mi paquete de pinceles gratuito que también incluye algún pincel de acuarela. Te voy a dejar también la paleta de color abajo si quieres descargarla, aunque en realidad puedes utilizar los colores que quieras. Bueno, estoy en un lienzo en blanco ya para empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadirle una textura al papel. Aquí lo puedes hacer importando una imagen, le das aquí, añadir, insertar una foto, eliges el papel y lo importas. De esta forma ya lo tienes aquí. Y hay otra forma de hacerlo que es con mis pinceles, que los tienes aquí abajo al final, que pone textura de papel 1, 2, 3, 4 y 5. Yo voy a elegir la textura 4, que es mi favorita, y lo bueno de este papel es que le puedes cambiar el color. El que es importado ya trae un color de base y este lo puedes hacer un poco más tirando a gris, amarillo o azul. Porque tampoco le vamos a poner un rosa, que si no quedaría muy raro. Yo le voy a poner un color así para ir probando y voy a pintar en una capa nueva. Vale, es muy clarito, lo voy a hacer un poquito más oscuro también para que se aprecie en cámara. Y vale, no sé si se aprecia, pero así se ve mucho mejor. Le he puesto un tono así, un gris medio. Y ahora en una capa encima ya vamos a empezar a pintar con acuarela. Hay también varias formas de pintar flores en este caso, que puede ser haciendo un boceto primero con un pincel de boceto y luego pintar encima de esa base, o directamente pintando la flor, que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Voy a coger un pincel que sea húmedo. Este me gusta, el de base húmedo. El de pigmento oscuro también me gusta. Vamos a probar este. Y la paleta de color la tienes también para descargar. Y voy a coger un color rosita, el primero. Y voy a empezar a dibujar los pétalos, a pintar en este caso. No tienen que quedar muy perfectos porque en la acuarela justo lo que destaca es eso, como esa imperfección. Y bueno, vamos a probar así con esta. No pasa nada si te quedan manchas así, porque ahora lo vamos a difuminar. Y la parte de dentro la voy a hacer un poco más oscura. Ahora voy a coger el blender, que es el mezclador, que tienes aquí varios. Tienes el 1 y el 2, vamos a coger el 1. Y aquí, por si quieres suavizar un poco estas partes de aquí, añadiéndole un poco de agua. El blender es como si le añadieras un poco de agua y lo difuminaras. Por ejemplo, por aquí, por el borde, también lo puedes hacer. Lo voy a hacer también por aquí. Incluso por aquí, como si se hubiese mezclado una parte con la otra. Que eso suele pasar bastante en la acuarela. Aquí tienes que hacerlo sin demasiado control, sino hacerlo un poco como vaya quedando. Yo lo dejaría así. Y ahora le vamos a añadir el centro con otro color. Voy a coger este de aquí. Y pincel puedes usar el mismo o puedes ir cambiando y usar otro pincel. Podemos usar este y ahora el color oscurecerlo un poco o llevarlo más al naranja
y darle como unos toquecitos más. Quizás es muy oscuro. Darle unos toquecitos más aquí en el centro. Y esa podría ser una flor. Vamos a probar con otra, incluso con otro pincel. Ese es el de pigmento oscuro. Otro que a mí me gusta mucho es el pincel de algodón, el claro. Y ahora voy a coger un color azul, el clarito. Y con este color vamos a dibujar unas florecitas. Pero también, como te digo, que se vean muy irregulares sin buscar la forma perfecta. Y le vamos a dar dos capas. Esta primera capa va a ser una capa muy clarita. Y ahora con el oscuro, con el azul oscuro, le vamos a dar otra capa encima. Y aquí igualmente puedes coger el mezclador. El mezclador utilízalo siempre en la opción de pincel, no lo utilices en la de dedo, porque está configurado para que funcione bien aquí con el pincel. Igualmente también podemos difuminar un poco aquí el borde. Ahora, si quieres seguir añadiéndole capas para oscurecerlo, puedes añadirle otra capa un poco más oscura con otro pincel. Yo lo voy a dejar así porque quiero que sea una flor clarita. Y ahora voy a coger otro pincel, el de acuarela detalle quizá, o el de degradado, a ver cómo quedaría. Sí, mejor el de acuarela detalle. Pero lo voy a hacer más pequeño porque igual es muy grande. Y voy a dibujar la rama. Voy a coger un color verde. Y aquí voy a dibujar la ramita de el tallo, digamos, de la flor. Y aquí ya tendríamos esa otra flor en acuarela. Te he dejado aquí 3 colores de verde que combinan muy bien entre sí para hacer ahora una ramita con hojas. Vamos a coger otro pincel. A ver, vamos a probar. El pincel degradado, que este es muy guay este pincel, es como que al apretar añades más agua y te da estos efectos tan chulos. Así que vamos a hacerlo directamente dibujando la forma de la hoja con el color clarito primero. Y voy a hacer simplemente unas manchas así. Voy a hacer 3. Aquí 4. 5. Y 6. Y aquí una más pequeñita, 7. Vale. Ahora, yo lo que hago normalmente en acuarela es cambiar el color de algunas hojas. Es decir, no las pinto todas con el mismo tono de verde. Por eso te he puesto aquí 3. Yo cogería ahora otro tono de verde, en este caso este de aquí. Le daría a bloquear alfa y voy a pintar con ese tono algunas hojas. Ahora en esta nueva capa, por si no me gusta la puedo borrar, puedo coger un color más oscuro o incluso más tirando a azul. Normalmente los tonos azules y verdes quedan muy bien. Y aquí puedes añadir una capa encima, solo por la parte de abajo para darle un degradado a la hoja.
vamos a hacerlo en las demás. Y ahora para suavizar estas marcas, como estamos en una capa aparte, igualmente vamos a volver a coger el mezclador número 1 y lo voy a hacer grande para darle unos pequeños toques y que se me mezcle un poco más esa parte de la acuarela. Ahora me falta pintarle la ramita, que podemos coger otro pincel. Antes habíamos utilizado el de acuarela detalle. Podemos usar ahora el pincel de degradado, que es el mismo que hemos utilizado. Y con el color verde oscuro vamos a hacer el pincel más pequeño y vamos a dibujar la rama. Aquí por algunos lados le puedes dar un poco más oscuro. Y esto mismo lo puedes hacer con cualquier tipo de hoja. Puede ser una hoja un poco más picuda, ¿no? Por ejemplo, si hacemos así. Queda bien a veces también dejar algunas zonas en blanco o más claritas, incluso coger la goma. Que tenemos aquí, la goma suave, porque esta goma no es para borrar, sino también para pintar, es decir, quitarle color a algunas zonas, por ejemplo a esta zona de aquí, para que se vea más ese toque de acuarela. Y una vez que lo tienes, podemos añadirle más color. Vamos añadiendo capas encima. Incluso no tengo por qué añadirle verde, sino le puedo añadir ahora encima un color amarillo. Y se me va a ir mezclando con el que tengo debajo. Ahora puedo coger otro tono verde y añadirle también un poco por aquí. Vuelvo a difuminar con el mezclador. Y con la acuarela detalle le puedo dar también algunos detalles por aquí de la parte de dentro de la hoja. Para los detalles, si quieres hacer también técnica mixta, también puedes coger un pincel que sea de cualquier otro pack, por ejemplo de los que vienen en la sección de dibujo, de entintado o de boceto, y puedes coger por ejemplo un 6B y dibujar con un color más oscuro y pintar encima como si fuese una técnica mixta. Esto también queda súper guay combinado con la acuarela. Podría hacer por ejemplo este efecto, o también podría darle algunos detalles así. Luego también para el fondo, en este caso lo tengo blanco,
fíjate que si quito el fondo se va a ver transparente porque la acuarela es transparente. Así que si lo exportas en PNG, ten cuidado porque el fondo no se va a ver como lo vemos aquí. También puedes poner una capa encima del fondo, por ejemplo aquí, y en esta capa darle una tonalidad al fondo, que para esto tienes precisamente pinceles que son más grandes, como por ejemplo estos de aquí, el de acuarela húmeda, el de mancha, el de pincel fondo, el de textura de sal. Por ejemplo, el de acuarela húmeda, bueno, quería coger un color más claro, este amarillo. Puedo darle al fondo un tono más clarito, como si hubiese dado una primera capa de acuarela lisa al fondo. Para esto también puedes utilizar el pincel de base clara, que este también viene muy bien para esto. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Quería contarte cómo hacía yo este tipo de flores con acuarela. Si haces las tuyas me encantará ver cómo te quedan, así que puedes etiquetarme en mi Instagram para ir a verlas. Espero que te haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.